Bienvenidos al tema de úlcera por presión. Al término de la unidad, el alumno será capaz de identificar al paciente con alto riesgo de desarrollar úlceras por presión para llevar una adecuada metodología encaminada a la prevención, al manejo y al control de las mismas. Dentro de los factores de riesgo los vamos a dividir en intrínsecos, representados por la inmovilidad, y los extrínsecos por la presión. La inmovilidad o movilidad limitada, vamos a tener la hospitalización prolongada por cualquiera de estas enfermedades, deterioro del estado de alerta, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia senil, diabetes mellitus, EPOC, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, intubación prolongada, cáncer, fractura de caderas, fármacos que deprimen el sistema nervioso central, la depresión en general o el envejecimiento general y cutáneo. Dentro de los factores extrínsecos tendremos a la presión, la fricción, el cizallamiento y la humedad, pero ninguno de los siguientes factores de riesgo tendrían tanta importancia si no existiera la inmovilidad general o parcial por las causas ya mencionadas. Entender la fisiopatología del desarrollo de una úlcera por presión nos ayuda a ser más asertivos con el tratamiento. Recuerde que aunque usted vea una úlcera, una herida, una superficie que ha perdido la parte cutánea, en realidad estamos ante una situación de oclusión de los vasos sanguíneos por el aumento de la presión, es decir, ocluye o impide la circulación, lo que causa necrosis secundaria. A esta área de necrosis de la piel también le llamamos escara, pero recuerde que es una piel por demás sana, que el único infortunio es que el dueño, o sea, el paciente, no puede tener movilidad, y dentro de hospitalización, las enfermedades del sistema nervioso central, las intubaciones prolongadas, los fracturados y las lesiones de columna encabezan la lista de las causas más frecuentes. Por lo tanto, las acciones más efectivas para curar la úlcera por presión no están encaminadas a la piel dañada, sino más bien a evitar que se siga dañando. Por lo tanto, cada vez que hagamos una estrategia que mejore, alivie o mitigue la presión, estaremos controlando en sí la enfermedad. Esto explica muchas de las situaciones que vemos en la práctica diaria. Por ejemplo, que aunque encontremos un ingreso al servicio de cirugía por sepsis de tejidos blandos, en realidad los leucocitos son de 7000, es decir, no hay leucocitosis. Puede haber un tejido necrótico que a menudo tiene fetidez por necrosis y no la fetidez por infección. La úlcera por presión muy rara vez está infectada, por lo que en la mayoría de los casos no se justifica el ingreso a hospitalización. Otro ejemplo lo constituye la interconsulta a cirugía plástica y reconstructiva, con el afán de que cierre la úlcera o la herida para que no tenga una superficie cruenta. Si el cirujano plástico aceptara y cerrara esa herida, le tomaría de 3 a 5 días en volverse a formar, ya que no se ha quitado la causa desencadenante, que en este caso es la presión. La úlcera sacra es la úlcera por presión más frecuente y ejemplifica muy bien el concepto de contaminación, ya que podría estar en contacto directo con materia fecal, pero es muy difícil que llegue a la colonización, y esta una colonización crítica para constituir una verdadera infección. Por eso, rara vez hay infección real en una úlcera por presión, independientemente del lugar que se encuentre. La mejor medicina es siempre la preventiva, y para prevenir úlceras por presión se hace a través de algunas escalas, todas con excelentes resultados, unas más prácticas que otras, pero la escala de Braden y Norton comparten sensibilidad y especificidad equivalente. Incluso el juicio clínico del personal de salud, incluyendo sus estudiantes, ha sido de mucha utilidad en la prevención. La escala de Braden toma en cuenta varios parámetros: la actividad, movilidad, humedad, nutrición, etc. Va con una puntuación de 6 a 23, donde menos de 14 representa un riesgo moderado y menos de 12 un riesgo alto de desarrollar úlceras. La tabla es un tanto confusa, ya que contiene mucha información que podría resultar algo compleja para el personal que no esté tan familiarizado con ella.
En cambio, la escala de Norton modificada es un poco más simple y la de mayor difusión en área de hospitalización, y toma en cuenta el estado general, la incontinencia, el estado mental, la actividad, la movilidad que tenga, en puntuaciones que va de 1 a 4, con un rango de puntuación de 1 a 20 puntos, donde 1 es la mínima y 20 la máxima. El riesgo de úlcera por presión estará por debajo de 14 puntos. Jerárquicamente se ha delegado al servicio de enfermería el registro de todas las medidas encaminadas a la prevención de la úlcera por presión. Pero en esto participamos todos, y el juicio clínico emitido por el personal de salud, incluyendo los estudiantes de medicina, ha resultado una herramienta fundamental, tomando en cuenta el factor inmovilidad. Y las causas más frecuentes dentro de hospitalización es estancia de 3 días o más, pacientes intubados independientemente del tiempo transcurrido, enfermedades del sistema nervioso central como drenaje de hematoma epidural o subdural, o pacientes fracturados, principalmente, pero aquellos que tienen abdomen abierto por cualquier cirugía compleja, pues también tendrán mucho riesgo de desarrollar úlceras por presión. Y esto es especialmente cierto en el servicio de cirugía debido a que el estudiante pasa mucho más tiempo con el paciente y su familiar y pueden tener tiempo y oportunidad de encaminar las medidas necesarias, que casi siempre es educar al paciente y educar al familiar para prevenir esta complicación, ya que es una enfermedad que generalmente el paciente no traía antes de su ingreso. La ausencia de prevención no es por falta de tiempo, y eso lo demuestran los diferentes estadios, ya que es una enfermedad lenta, progresiva, que va a empezar desde el estadio 1, clásicamente identificado por el eritema, en el que el paciente podemos ver, si fuera de piel clara, un aumento discreto de la coloración. En cambio, en pacientes con piel oscura, a veces la induración suelen ser una de las pocos signos que podemos identificar. En cambio, en el estadio 2, la ampolla o flictena va a ser la característica que lo va a diferenciar del 1. En esto hay pérdida parcial de la superficie, ya sea la epidermis o la dermis, causando una úlcera muy pequeñita, muy superficial. Es la última oportunidad que tenemos para prevenir. De aquí en adelante, las lesiones causadas serán muy difíciles de revertir. En el estadio 3 vamos a encontrar una pérdida total del grosor de la piel más el tejido celular subcutáneo, pero sin extenderse más allá de la fascia. A este tejido de color negro comúnmente le vamos a llamar escara, que cuando se retira quirúrgicamente o por cualquiera de los métodos, va a quedar como resultado la verdadera úlcera por presión, que es esa falta de tejido que tiene el paciente y que está condicionando una comorbilidad que, a decir verdad, generalmente no traía en el momento de su ingreso. De ahí deducimos que prevenirlas es responsabilidad de todos, incluyendo al familiar, al personal de camillería, enfermería y por supuesto al personal médico, para evitar que llegue a la consecuencia más catastrófica, que es el estadio 4. Aquí vamos a encontrar una lesión con destrucción masiva, incluyendo piel, tejido celular subcutáneo, músculo, hueso, elementos de sostén. Las lesiones en estadio 4 pueden presentar algunos trayectos sinuosos y excavados, y son el simbolismo más claro de abandono social. En muy contadas ocasiones, la úlcera se debe a abandono de sí mismo, como en los estados depresivos. En el resto, el paciente dependerá del apoyo de sus familiares para evitar estas complicaciones. Cuando un cirujano acude por primera vez a evaluar un paciente con úlceras por presión, lo más probable es que encuentre una escara, es decir, un tejido necrótico, una placa de piel necrótica que hay que resecar. Él podría utilizar la frase no clasificable para describir un estadio en el que todavía no sabe exactamente hasta dónde se extiende la úlcera, ya que durante la resección o después de ella, será posible identificar exactamente hasta qué tejidos ha penetrado, si es hasta la fascia o si es más allá de la fascia, condicionando un 3 o 4 respectivamente. Por lo tanto, la auténtica clasificación o la más real sucede cuando el paciente sale de cirugía, es decir, cuando se ha resecado todo el material necrótico existente.
El objetivo central de este video tutorial está encaminado a la prevención, que si bien sería bueno que supiera el tratamiento cuando ya existe una úlcera por presión grado 3 o 4, la verdadera medicina es, y la más efectiva será siempre, la prevención. Aquí aprenderá que técnicas muy sencillas aplicadas adecuadamente y en el momento oportuno resultarán muy efectivas. Y el primer paso es identificar la falta de cuidados, identificar la falta de movilidad. Y obviamente, si esa es la causa, restablecer esta movilidad pues sería la consecuencia lógica de esa necesidad. La gente piensa que el cirujano tiene un papel fundamental y quizá al inicio lo tiene, pero únicamente de informar, orientar y preparar al familiar y al paciente para los cuidados más adecuados sobre la úlcera por presión. Sobre todo si nos solicitan valoración en el estadio 3 o 4, que es cuando generalmente hay necesidad de resecar el tejido necrótico. Pero lo ideal sería prevenir, darle consejería al familiar y al paciente de cómo prevenir las úlceras por presión, es decir, antes de que sea demasiado tarde. Una vez establecidas, ni el cirujano ni el resto del personal médico pueden ayudar a cicatrizar. La cicatrización es exclusivo del organismo del paciente. Dejar bien claro que la úlcera por presión no es el origen, es la consecuencia del abandono social, de la falta de cuidados, pero sobre todo de la falta de afecto. Y que si hay algo que combatir, que sea esto. Prevenir también es curar y resulta ser el mejor de los tratamientos. Si el familiar tiene que gastar en un colchón de aire, al final saldrá más barato que realizar curaciones todos los días. Registrar el riesgo que tiene de desarrollar úlcera por presión con la escala de Braden en la hoja por parte del servicio de enfermería y utilizar el juicio clínico por el médico, pero sobre todo el médico en formación. Veamos un ejemplo. Hematoma subdural drenado, insuficiencia respiratoria aguda. Muy seguramente tiene apoyo ventilatorio mecánico y el riesgo de desarrollar úlcera por presión es muy alto. También tiene riesgo de tromboembolia pulmonar. Por lo tanto, a ese riesgo alto corresponde una serie de medidas estratégicas encaminadas a prevenir, y el primero de ellos es el uso de colchón de aire especificado en las indicaciones médicas. Educar al paciente, empoderarlo, hacerlo responsable de que él se mueva es la primera línea de acción que nunca debemos omitir. Claro está, siempre que esto sea posible, es decir, que el paciente esté consciente que tenga cierta movilidad, como en el caso de las paraplegias, en las que sí puede moverse con las extremidades superiores y que servirán para sustituir o compensar la deficiencia de las extremidades inferiores. En el caso anterior no funciona porque seguramente está con sedación, está inconsciente, con apoyo ventilatorio mecánico y no sería el caso. Hay estados depresivos tan intensos que quedaron ocultos detrás de una enfermedad física como una fascitis necrosante o simplemente un pie diabético. En ellos debemos de hacer consciente al paciente frente a su familiar que debe de moverse y que él debe de usar la fuerza que tenga, que si bien en este momento cree que no pueda, eso no significa que no vaya a poder, y que así como se ha abandonado lentamente, también las fuerzas las irá recuperando poco a poco y que será la más efectiva, ya que cuando él se cuida a sí mismo no necesitará de que alguien lo haga o quiera hacerlo o tenga tiempo de hacerlo por él. Las acciones encaminadas al servicio de enfermería, al médico en formación o al familiar son las siguientes: lavar la piel con agua y jabón, secar cuidadosamente solo el área de piel sana. Recuerden, no es necesario ni útil, ya que la humedad favorece la cicatrización hasta en un 50%. Si vas a utilizar jabones, utilicen no irritantes con pH neutro, como podrían ser el jabón neutro. Evitar soluciones que contengan alcohol. No hay que dar masaje en una piel de por sí lesionada. Puede utilizar cremas, ungüentos o vaselinas que lubriquen e hidraten la piel sana. En el área afectada generalmente no recomiendo nada. Para proteger la piel de la humedad por orina, heces, etc., hay que utilizar pañales o algo que cubra o que absorba para que
no esté en un ambiente que propicien las úlceras. Por mucho que tenga humedad o heces, el verdadero agente causal siempre será la falta de movilidad. Siempre que sea posible debemos involucrar al paciente, al familiar o al cuidador en la curación mientras está en área de hospital. Y debemos educarlo para que reconozca los signos tempranos de daño por presión, darle información verbal y por escrito acerca de estas estrategias, movilización frecuente, dar la oportunidad de que conozca el reloj de úlceras por presión para la movilización cada 2 horas, el control de la humedad, el uso obligado de colchón de aire, cualquier marca o cualquier presentación, el lavado con agua y jabón sin tallar y sin colocar gasas o compresas que puedan servir como obstáculo o como mecanismo para que se ejerza presión local en el área que está la compresa o las gasas. Tallar solo el área de piel sana, el resto solamente irrigar y lo que se pueda barrer mediante este método. Hacerle entender de la importancia que tiene el no tallar para la cicatrización, pero sobre todo el que ya no esté presionando el sitio que ya está afectado. Los cambios posturales cada 2 horas irán alternando entre uno y otro, pero sin pasar por el sitio que ya está lesionado, por obvias razones. Evitar que se haga más grande esa úlcera. Los cambios de posición son cada 2 horas con un cabeceral a 30 grados durante el día. Durante la noche serán cada 3 horas, aunque con el uso de colchón de aire estas podrían espaciarse un poco más. Hay que colocar el programa o reloj de cambios posturales en la cabecera a la vista de todos, tanto en el hospital como en casa del paciente, y hacer los cambios de un supino a un decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, en la medida de lo posible en posición semifowler, pero tratando de evitar pasar por el sitio que estuviera lesionado o con úlcera. El procedimiento quirúrgico va a estar destinado para los estadios 3 y 4 o estadio indeterminado pero que tiene franca necrosis. Y para ello hay que retirar el material necrótico, el infectado, el fibrinoso, el desbridamiento si existe zonas extensas o hay celulitis, crepitación o fluctuación del tejido, hay que realizar fasciotomías. Si existe franca evidencia de una sepsis secundaria, la cual es extremadamente rara en úlcera por presión. Y para no confundir un área cruenta o necrosis húmeda con infección, hacemos uso de los leucocitos que habitualmente están en 6.000, 7.000 u 8.000, pero rara vez van a estar por arriba de 12.000, lo cual no hace más que confirmar la ausencia de infección, pero la presencia de lesión por necrosis, es decir, por falta de circulación debido a la compresión de los vasos. Es recomendable que la evaluación siempre la haga el personal más calificado, el cirujano general, el traumatólogo, cirujano plástico, el vascular o incluso el residente. Hay muy pocas contraindicaciones absolutas para no desbridar un tejido necrótico secundario a úlceras. Por ejemplo, en miembros inferiores, que la úlcera esté seca, dura o estable, o con sospecha de compromiso vascular, o si hay un mal estado general del paciente y que no sea tan prioritario quitar el tejido necrótico, o bien si hay alteraciones graves en la coagulación, por obvias razones, porque estaría sangrando después del procedimiento. Dentro de una gran variedad de categorías, el apósito que mayores beneficios aporta a la úlcera por presión es el apósito hidrocoloide, y esto es debido a que contiene un material muy parecido al foamy, es decir, blando y esponjoso, que constituye en sí como un colchón, aunque delgado, para evitar más presión. Contiene un material adhesivo que al unirse a la piel sana cubre hasta por 7 días, aunque algunas veces la dejamos hasta que el pegamento se desprende. Además, en su interior contiene una capa de antibióticos que podría ayudar a controlar la infección, aunque hemos dejado claro que la infección no es un componente importante dentro de las úlceras por presión. Pero lo más importante es que evita que hagan tallado al momento de la curación. No es necesario hacer curación al aplicar el parche, queda cerrado sin descubrirse hasta por 7 días o más y es relativamente seguro.
Duoder Parche, Tegazor, Alevín son solo ejemplos de una amplia variedad de nombres comerciales. El único inconveniente es su alto costo. Y no es que sean indispensables, pero en ciertas circunstancias podrían ser de mucha utilidad. Por ejemplo, paciente con úlcera por presión que tienes un solo cuidador y que éste además tiene fobia a ver heridas o áreas cruentas. Aquí sería de mucha utilidad ya que no tiene que hacer curación. Solo pediría que le cambien el parche cada 7 o más días según el área, según la superficie y según las condiciones de la úlcera. Tal y como se señaló en el capítulo correspondiente a cuidado de heridas, mientras menos contacto se tenga con la herida, entre menos tallado y entre menos agentes irritantes, el pronóstico será mejor. Toda sustancia ajena al organismo podría ser irritante. Y así, los efectos colaterales de los parches son irritación, deterioro del lecho de la herida, la hemorragia, sobregranulación, maceración, etc. La orientación en el entorno familiar está encaminada a evitar el desgaste del cuidador primario. Por lo común siempre hay una persona que se hace responsable del paciente y a menudo es abandonado igual que el paciente o junto con el paciente por el resto de los integrantes de la familia. Por ello se recomienda que deba ir a un lugar o a una casa donde los integrantes sean muchos para que se puedan dividir los cuidados por días, por ejemplo. La primera estrategia a tomar en cuenta es ayudarles a que acepten el pronóstico del paciente. Si el paciente se puede movilizar por sí solo, muy probablemente el pronóstico será bueno y muy probablemente cicatrice sin mucha dificultad al cabo de unos 6 meses en promedio. Pero por el contrario, si se trata de una enfermedad terminal como el caso del Alzheimer o alguna demencia senil en etapa terminal, aceptémoslos, se haga lo que se haga por parte del médico tratante, por parte del personal en formación o de los propios familiares, no cambiará en nada el pronóstico. Esto ayuda para tomar estrategias encaminadas a evitar un desgaste excesivo y de ahí la importancia de cuidar a la persona que lo está cuidando también. Decirle que debe descansar, que debe dormir el tiempo necesario, que otros familiares o integrantes deben apoyar en el cuidado del paciente, para que así evitar que cierre su vida en torno a solo al paciente y que viva para atenderlo nada más, olvidándose de que él existe como ser humano. La pregunta clave que debe hacer el personal de salud al familiar del paciente sería: ¿usted cree que mejore algún día el estado de inmovilidad de su paciente? Si la respuesta fuera no, no creo, cada día se deteriora más, entonces tampoco creo que mejore la úlcera. De esta manera nos vamos a centrar nuestra energía en darle algo que se llama calidad de vida, es decir, que la pase lo mejor posible, sin sufrimiento, sin dolor. En caso de mal pronóstico, el instituto cuenta con el programa de ADEC, por sus siglas, Atención Domiciliaria del Enfermo Crónico, en el que le ofrece un apoyo extra al cuidador principal para evitar que esté trasladándolo al hospital. Por lo tanto, ni siquiera es necesario un control por consulta externa. Los médicos van a visitarlo a su casa con una planeación y de acuerdo a los horarios y tiempo disponible. Claro está. Esta atención se solicita con un formato de interconsulta donde se pone un breve resumen clínico y los problemas pendientes por vigilar o resolver, que en el caso del enfermo con mal pronóstico es solamente vigilancia, evitar que se hagan más grandes. La evaluación integral del paciente con úlceras por presión no es precisamente fácil, y esto es debido a la falta de comprensión del mecanismo de acción. Lo que hay que tratar verdaderamente no es la úlcera, sino la enfermedad de base que está generando inmovilidad y, como consecuencia, una lesión a nivel de piel. Este tutorial propone 5 pasos fundamentales para la atención integral. El primero es estimar el pronóstico, ya que con ello nos ayudará a planear la mejor estrategia que se adapte a la situación individual de cada paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una movilidad recuperada o se prevé una pronta recuperación, se dice que tiene buen pronóstico. En este caso, los cuidados serán muy mínimos. Muy probablemente el paciente pueda deambular
pueda realizar el baño diario en regadera y lo único que hará el familiar revisar que lo haya hecho adecuadamente y cubrir con un apósito. Se espera una cicatrización más temprana debido a que el mismo paciente cuidará de no ejercer más presión sobre ese sitio afectado. Por el contrario, cuando la inmovilidad será permanente, como es el caso de las demencias seniles, el síndrome de Alzheimer o sección medular, se determina que el paciente tiene mal pronóstico y que en ese caso no es necesario desgastar tanto al familiar para cuidar a un paciente, que independientemente de los esfuerzos, el final será el mismo, un mal pronóstico. Así reducimos esos esfuerzos a los cuidados básicos para evitar que terminen los familiares agotados y frustrados por saber que no han podido mejorar en nada la situación actual de su paciente. Un ejemplo de ello es una paciente femenino de 92 años que tiene 12 años con demencia senil, pero que en los últimos 3 meses su deterioro cognitivo se ha visto acelerado. Tiene una úlcera por presión de 3 meses de evolución que por descuido aumentó de tamaño en el último mes. Y a pesar de que tiene 11 hijos, durante los últimos 30 días los cuidados han dependido solamente de una persona. Casi siempre es una mujer. De ahí la importancia de reconocer el pronóstico de la enfermedad de base que condiciona la úlcera. Si la enfermedad no mejora o tiene una tendencia franca al deterioro, pues la úlcera también lo hará. Siempre recomendar que al egreso el paciente sea llevado a una casa donde haya muchos integrantes de la familia para que puedan turnarse el cuidado. Y aunque sea constituido como delito el abandono de un adulto mayor o con discapacidad, hay pacientes que sí realmente están abandonados y en ese caso los enviamos al asilo. Paso número 2. Mitigar la presión o compresión de la piel de los sitios más vulnerables, y para ello utilizaremos la estrategia de la movilización activa. Motivar y empoderar al paciente que se movilice por sí solo, claro está, en circunstancias en que esto sí podría ser posible. Ejemplo, los pacientes con úlcera por presión. Los sitios más vulnerables casi siempre se refiere a las salientes óseas como podrían ser región sacra, los codos, los talones, la cabeza, etc. El paciente argumenta que como le es difícil realizar el movimiento, por eso no lo intenta. Debemos enfatizar frente al familiar y frente al propio paciente que cualquier intento de movimiento es un gran avance, por muy poco movimiento que se haya logrado conseguir. Y esto es especialmente cierto en padecimientos raros, en las que la lesión o inmovilidad resultante no queda del todo clara o explicable por métodos sencillos. Obviamente, si se trata de una sección medular, un traumatismo raquimedular o cualquier otra patología que ponga evidentemente en un mal pronóstico, pues no pediremos estas acciones. Y por lo tanto, pasaremos con la movilización pasiva, en la que el familiar va a tener que ayudarle al paciente a movilizarlo cada 2 horas utilizando el reloj o esquema de movimiento, pero nunca omitir el uso de colchón de aire, sin importar el grosor, el tamaño, la marca, la calidad. En casa puede utilizar el tamaño que desee. Este siempre será de mucha utilidad, no solo en la prevención, sino también en el tratamiento cuando la úlcera está bien instalada. Si el paciente está hospitalizado, preferimos el colchón individual de grado médico con insuflación alterna cada 5 o 6 minutos. Utilizar la escalera analgésica de la OMS en los casos que aplique. Por ejemplo, en una herida por proyectil de arma de fuego que lesionó la columna, muy probablemente no sea de utilidad. Para más detalles sobre la escalera, ver el capítulo de complicaciones posoperatorias. En los cuidados de la úlcera estamos involucrados todos, desde el camillero, pasando por el personal de enfermería, los médicos en formación y el especialista, deben de saber el manejo adecuado. Siempre hay que pedir la valoración por el personal más calificado. Puede ser el angiólogo, el cirujano plástico, el traumatólogo o el cirujano general. Incluso también puede ser atendido por el residente con estricta supervisión del adscrito. Está bien justificada la interconsulta a cirugía general cuando encontramos una zona de piel negra, es decir, escara, y que al retirar el tejido necrótico resulte un claro estadio 3 o 4. Este desbridamiento puede ser con bisturí a pie de cama si es una zona pequeña o bien en quirófano si es una zona muy amplia o que tiene una percepción del dolor exagerada. Solo se retira el tejido francamente necrótico.
recordando también que podría existir el concepto de necrosis húmeda, en cuyo caso se van a ver tejido blanquecino sin estar de color negro clásico. Y si el tejido es muy abundante, también debe resecarse. Es recomendable realizar el lavado con agua y jabón sin tallar el área cruenta o solamente la periferia en el borde de piel sana en presencia de uno o dos familiares para aprovechar la ocasión y también capacitar a ellos de cómo deberían hacerlo cuando estén en su casa. Nunca está de más recalcar que para el manejo domiciliario no necesita una curación en clínica, y menos por un personal calificado. Lo único que debe hacer es lavado con agua y jabón, evitando tallar el área cruenta. Solo podría hacerlo en el borde de piel sana. Y cubrir, evitando cubrir con gasas muy pequeñas o compresas muy pequeñas que vayan a causar aumento de la presión local, lo cual podría agrandar o aumentar la profundidad de la úlcera. Errores frecuentes son dejar demasiadas gasas o compresas o acumuladas en un sitio pequeño que cause más presión local que agranda o en profundidad o en extensión a la úlcera. Y si bien la mayoría de las veces no somos capaces de acelerar la cicatrización, no debemos de favorecer su formación. El siguiente error es creer que es indispensable el personal calificado, y eso no es cierto. Entre menos se talle un área cruenta es mucho mejor. Para lavado con agua y jabón lo puede hacer cualquier integrante de la familia, siempre y cuando evite tallar solamente el área de piel sana. Aun cuando la región sacra es muy común que se contamine con heces, la verdad es que muy rara vez constituye una verdadera infección y por lo tanto muy rara vez se justifica la hospitalización por la úlcera en sí, como sí se justifica por las comorbilidades. Por ejemplo, la desnutrición, síndrome anémico, desequilibrio hidroelectrolítico, etc. Paso número 4. Cuidar el soporte nutricional. Es especialmente importante por dos razones. Primero, porque ningún paciente va a cicatrizar adecuadamente ante la presencia de desnutrición. Y segundo, porque el paciente está dependiendo en mayor o en menor grado exclusivamente del apoyo de los familiares, por lo que caer en desnutrición es una situación bastante frecuente. Y en este rubro hay varios grados de dependencia. En ocasiones bastará con que le acerquen el alimento, el paciente podrá tomar sus alimentos por sí solos. O bien, en el caso de que necesiten que le lleven el alimento directamente a la boca y el paciente pueda masticar libremente. O en los casos más severos, en las que es necesario colocar sondas. La primera opción es la sonda nasogástrica, también llamada sonda de Levin, en honor a Abraham Louis Levin de New Orleans, fallecido en 1940. Es uno de los tubos más usados para alimentación. El gran problema es su rigidez, ya que está hecha de polivinilo y generalmente no podemos utilizarla por más de 30 días, ya que causa lesiones esofágicas, faringias o nasales. En cambio, la sonda nasoyeyunal es mucho más flexible, ya que está hecha de silicona y mucho más larga. Colocan un balín en el extremo interno para que éste con el peso llegue hasta el yeyuno, que evita el reflujo gastroesofágico, que es muy peligroso en pacientes que tienen trastorno del estado de alerta o del reflejo de la tos y podrían broncoaspirarse y morir. La sonda de gastrostomía y yeyunostomía son dos procedimientos que podrían realizar el servicio de cirugía general, teniendo además la opción de que la gastrostomía se coloque por técnica endoscópica y, si el estado de salud lo permite, procurar que tenga de 1.5 gramos por kilogramo por día de proteínas. En términos generales se puede decir que debe de vertir la cantidad de alimentos que comían comúnmente a la licuadora para diluirlos y pasarlos por la sonda. Recordar es que al final de administrar el alimento debe purgar la sonda para evitar que ésta se tape, y en caso de que se llegara a tapar, puede utilizar una ámpula de bicarbonato de sodio, pasarla por la sonda, esperar unos minutos y suele ser muy efectivo. Y el paso número 5 es para recordarle que debe evitar hospitalizar. No hospitalizar porque es allí donde iniciaron la gran mayoría de las úlceras. No hospitalizar porque es precisamente en hospitalización donde se hacen más profundas y más extensas. No hospitalizar porque el cirujano o el personal de salud no realizan la cicatrización. Este lo hace el organismo del paciente cuando le quitan
la enfermedad que generó la úlcera, es decir, la inmovilidad. Centrar la atención en el que la úlcera por presión no es el origen, es la consecuencia de la inmovilidad. Por lo tanto, todas las medidas que vayan encaminadas a evitarla serán de mucha ayuda. Recuerden que es una piel por demás sana, donde el único infortunio es que su dueño no se podía movilizar. Hay que explicar muy bien al paciente y al familiar lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, utilizar el colchón de poliuretano, colchón cáscara de huevo, o usar instrumentos con forma de flotador o en forma de salvavidas como anillos o donas, ya que lo único que hacen es pasar la presión de un lugar a otro diferente, con lo cual tendremos una nueva úlcera. Concentran la presión en lugares distantes y quizá aumentan el cizallamiento. Recuerde, si no tiene movilidad no sirve de nada consultar al cirujano plástico. La úlcera no es el origen, es la consecuencia de no poderse movilizar. No colocar demasiadas gasas o demasiadas compresas en el sitio afectado. Es casi instintivo por el ser humano intentar cubrir con algo y lo hacen con gasas, lo cual aumenta no solo la profundidad, sino también la extensión de las mismas. No colocar medicamentos tópicos ya que deshidrata la célula y retrasa la cicatrización. Está bien demostrado que aumentamos la cicatrización en un 50% en ambientes húmedos. Algo lógico, pero no debemos de dejar al paciente sobre la misma posición en la que se formó la úlcera, o será más grande. El porcentaje de cicatrización esperado a 6 meses es el siguiente. Si no hay mejoría del sistema nervioso central, es decir, si no recuperó parcial o totalmente la movilización, difícilmente cicatrizan. El paciente podría morir con su úlcera. En cambio, en pacientes con movilización recuperada parcial o totalmente se espera un estadio 2 el 70% cicatrizado, en estadio 3 el 50% y en estadio 4 solo el 30% van a estar cicatrizados a 6 meses. Y a 2 años vamos a encontrar un 77% de los que no habían cicatrizado. Supongo que ahora que tiene una idea de los costos de la úlcera, entenderá la importancia de la prevención y para ello utilizaremos las siguientes estrategias. Documentar el riesgo de padecer úlceras por presión en la historia clínica y en la nota de ingreso de la siguiente manera. Primeramente, el diagnóstico principal. En segundo, los diagnósticos secundarios, si tiene o no síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el riesgo que tiene de desarrollar tromboembolia pulmonar y al final el riesgo que tiene de desarrollar úlceras por presión. Puede utilizar la escala de Norton o el juicio clínico. Lo importante es que también maneje la estrategia encaminada a prevenirlo. Por ejemplo, especificar en las indicaciones el uso de colchón de aire en un paciente que tiene un hematoma epidural que seguramente fue drenado y ahora tiene apoyo ventilatorio mecánico de varios días y que muy seguramente desarrollará tarde o temprano, si no lo movilizan, úlceras. Después de que analice el tutorial correspondiente, realice el siguiente ejercicio. Puede enviar sus respuestas por mensajería privada. A continuación verá la fotografía correspondiente al caso clínico. Recuerde poner especial énfasis a los puntos señalados, en especial al plan definitivo. Recuerde ir anotando todas las dudas que pudieran surgir en la revisión del tema para analizarlas durante la clase. Tome muy en cuenta los criterios de evaluación. Nos vemos en la clase.